Ya no me gusta hablar de Dios, porque Dios no es algo que tengamos que entender, porque Dios es el mismo entendimiento. Así que deja que Dios sea lo que es y nosotros seamos lo que somos, que son las estrellas de este universo. No hay una etiqueta lo suficientemente maravillosa ni tan grande como para definir lo que somos realmente. Mientras más ganas tengo de tener todo bajo control es porque menos confío en mi capacidad de manejar aquello que no puedo controlar. Porque nos han enseñado que lo que define lo que somos es esas certezas. Yo creo que un ser humano es más incertidumbres que su certeza. Mucho más. Y de repente, la que me estaba entrevistando en ese momento, se llama Joana Morales, una gran amiga, me pregunta y me dice, ¿y qué viene para Luis Mayer? Es muy curioso porque en ese momento a mí se me vino la palabra el Club de Escritores a la cabeza. A todas estas yo no tenía ni idea de cómo iba a ser, de la forma, nada. Y publiqué en Instagram. Ese día se inscribieron las primeras 6 personas. Le puse fecha de inicio y el primer club de escritores no tenía forma. Yo le dije a ellos, no sé cuánto va a durar esto. Bienvenidos. ¿Qué haces cuando tu historia duele, pero también te está llamando a despertar? Hoy, en Alturas Desconocidas, recibimos a Luis Mayer. Él es autor, coach y fundador de Somos el Club de Escritores. Una comunidad que ha cambiado la vida de cientos de personas, ayudándolas a convertir su dolor, sus aprendizajes y sus silencios en historias con propósito. Como coach, Luis acompaña procesos profundos de transformación. No trabaja solo con metas, trabaja con heridas, con identidad, con verdades que muchas veces hemos evitado mirar. Su misión es ayudar a personas a romper bloqueos internos, reconectar con su esencia y entender que incluso lo que más dolió puede convertirse en el inicio de una nueva vida. En esta conversación hablamos de algo más grande que el éxito. Hablamos de sanación, de fe, del papel de Dios en los procesos de superación personal y de cómo muchas veces en la oscuridad es donde realmente comenzamos a ver con claridad. Porque cuando decides mirar tu historia con honestidad, dejas de ser víctima de lo que viviste y te conviertes en el autor de lo que viene. Soy Ana Lugo y junto a Julie, esto es Alturas Desconocidas, donde las heridas se transforman en propósito y las historias en legado. Comenzamos. Este episodio de Alturas Desconocidas es presentado por Mortgage with Julie. Hacemos posible el financiamiento de tu hogar. Tu Casa Nueva Miami. Expertos en inversiones inmobiliarias. Móvil Expert. Tecnología en buenas manos. Bienvenido al segundo episodio de la tercera temporada de Alturas Desconocidas. Hoy vamos a recibir a un invitado muy especial. Tenemos el placer de tener aquí a Luis Mayer. Hello. Bienvenido, Luis. Estamos muy felices de que estés acá y de que traigas toda esa sabiduría que nos compartes todos los martes. No, más bien gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan bonito. Es bonito ver gente creando espacios y lugares como estos para vernos, conocernos y reconocernos. Creo que eso es muy bonito. Luis, venezolano, viviendo en Miami y en Madrid, un poco también. Coach y además el creador de El Club de El Escritores. Club de Escritores. Y autor también. Por supuesto, por supuesto. Cuéntanos de ti un poco. Mira, a mí me encanta cuando la gente te pregunta, ¿quién eres? ¿No? Y yo siempre les digo, yo hago muchas cosas, sé muchas cosas, me dedico a muchas cosas, pero nada de eso define realmente quién soy, ¿no? Y eso es parte de lo que a mí me gusta y me gusta y he estudiado para traer al mundo. Espacios en el que las personas puedan reconectar, descubrir, incluso retarse a ver que no hay una etiqueta lo suficientemente maravillosa ni tan grande como para definir lo que somos realmente. Entonces, ¿me dedico a muchas cosas? Sí,
muchas etiquetas, muchos nombres, pero ¿qué soy? Soy un ser humano. Creo que esa es la mejor respuesta. Por supuesto. Luis, una de las cosas, hace un ratico hablando contigo, conociéndote un poquitico más, ¿cómo llegaste a este mundo del desarrollo personal? Porque creo que una gran parte, tenemos una pasión que que compartimos y es el estudio de la mente y del comportamiento humano. ¿Cómo llegaste ahí? Y creo, lo más lindo que me pareció cuando hablé contigo es que lo hablas desde tu propia experiencia. Entonces, Wow, llegar al mundo del coaching fue atravesar una tormenta enorme. O sea, de hecho, yo jamás pensé que me iba a dedicar a esto. Yo siempre hago el chiste con mis amigos de la infancia y les digo y que, ¿quién diría que yo iba a terminar dedicándome a esto? Imagínate tú, el más loco, el más artista, ¿no? Creo que la vida me puso en situaciones muy oscuras, ¿no? Yo los llamo inviernos, en lugares muy oscuros que en ese momento no entendía y que la única salida que conseguí fue meterme más profundo en esa oscuridad. Y dentro de esa búsqueda, dentro de esas incertidumbres, dentro de ese buscar, apareció esta cosa llamada coaching. Y poco a poco la vida fue llevándome, llevándome. Yo nunca tomé como la decisión de decir, esto es a lo que me quiero dedicar, este es mi sueño. No, todo lo contrario. O sea, no fue una cosa que busqué que pasara, sino la vida me fue colocando ahí. Y yo creo que cuando la vida o Dios te va mostrando cuál es el camino, hay que hacer caso. así es, porque todo empieza a fluir. Claro, hay que hacer caso. O sea, si la puerta se abre, entra. Deja de insistir que no es por ahí. ¿De qué forma la escritura te ayudó en esos momentos oscuros? ¿Sabes que cuando yo estuve en mayores momentos de oscuridad no escribí? Luego, la escritura me ha permitido volver a esos lugares y encontrar el tesoro que no era capaz de ver ahí. Es como la herramienta que encontraste para reconectar. Sí, para reconectar y para compartir, ¿no? Yo creo que hoy en día, y hablábamos un poquito de esto antes, en el mundo hay mucha gente hablando sobre la luz. Ujú. Y yo creo que hacen más falta espacios, personas que nos recuerden que esa luz hay que llevarla al lugar oscuro. Que esa luz hay que llevarla a ese lugar. Y yo creo que la escritura, en particular, que es lo que nos conecta a nosotros, es una herramienta terapéutica en cualquier sentido. A ti te guste cómo escribas, cómo no escribas, es una herramienta maravillosa. Es de journaling, pregunta, escribir para drenar, cualquier cosa, ¿no? Porque es un acto de expresión y de expulsión a través del arte, el cual es muy funcional. Ahora, cuando eliges la escritura ya desde una conciencia, desde querer publicar, desde un libro, desde algo así, para mí ha sido más que una herramienta, creo que un pilar, algo que fundamenta el proceso, algo que lo soporta, algo que lo acompaña. Y escribir esto que estoy por publicar y lo que siempre he escrito en mis otros 2 libros, ha sido una manera también de decirle a la gente no está solo atravesando esta oscuridad. De hecho, el primer libro que yo publico, que ahorita va a salir la 3ª edición de este libro, se llama Mi Sombra, fue un libro que yo empecé a escribir cuando tenía 15 años. ¿No? Entonces, obviamente, hoy en día lo agarro y lo reedito y lo transformo por todo lo que he ido estudiando. Yo tengo ahorita un máster en escritura creativa, en edición literaria, y cambia. Uno desarrolla nuevas competencias, pero cuando yo, ahorita que estoy en ese proceso de reeditar este libro y leo sobre este chico que estaba lidiando con estas sombras, ¿no? Esto es una historia de suspenso, no es un libro de coaching ni mucho menos, pero siempre yo escribo cositas de coaching ahí. Es bonito ver cómo incluso dentro de esa batalla, el arte de escribir sostenía ese proceso. Y era una manera bonita de hasta lo más trágico, lo más doloroso, honrarlo y darle su lugar y darle pertenencia y no huirle y no esconderlo en una gaveta como la mayoría de las personas pueden hacer, y yo a veces he hecho también, que es agarrar esas cosas y meterlas en una gaveta y fingir que no existen. No, vamos a escribirlas, vamos a mostrarlas. Vamos a decirle al mundo que no son los únicos que están lidiando con eso. Sí, y en base a toda tu experiencia en el coaching, ¿por qué es tan difícil para el ser humano sentarse en esa página en blanco? Y no me refiero a escribir un libro. No Me solamente refiero a escribir el libro de tu vida, que todos los días vamos a despertarnos con una página en blanco y saber que nosotros somos quien tiene la pluma para dejar allí lo que queremos lograr, lo que queremos Total. comunicar. Yo creo que la
De hecho, en mi libro Yo sé o yo soy, que es mi segundo libro, hay un capítulo que se llama La habitación de la incertidumbre, ¿no? Que habla de esta tendencia que tiene el ser humano a huirle a cualquier espacio incierto, a querer tener la respuesta inmediata, querer tener el plan perfecto, para que nada sale mal, para que nada se desborde, para que nada se vaya. Y nos da miedo porque no creemos en nosotros. Mientras más ganas tengo de tener todo bajo control es porque menos confío en mi capacidad de manejar aquello que no puedo controlar. ¿Puedes repetir eso, por favor? Mientras más Control, ¿quieres tener? Mientras más control quiero tener es porque menos creo en mi capacidad para manejar lo que no puedo controlar. Es como un pájaro. A mí me encanta, hay una analogía que dice que un pájaro vuela libremente y se posa sobre cualquier rama. Y no es porque el pájaro confíe en que la rama se pueda caer. Es porque el pájaro confía en sus alas para volar si la rama se cae. Imagínate que los seres humanos, en vez de buscar esa certeza en lo exterior, en esa lo tengo todo bajo control, todo planificado, todo perfecto, confiáramos en nuestras alas. Sería mucho más ligero. Sería mucho más fácil. Claro, sería mucho más fácil y nos moveríamos con una ligereza y con una fluidez mucho más bonita en la vida. Ahora, por la programación que traemos es un poco complicado, porque nos han enseñado que lo que define lo que somos es esas certezas. Yo creo que un ser humano es más su incertidumbre que su certeza. Mucho más. Y yo creo que por eso en estos tiempos se sufre mucho de ansiedad, porque Claro. como que quiero saber qué va a pasar en el futuro para poderlo controlar. ¿Dónde está Dios? Aquí en esta situación, ecuación. en esta ecuación. Mira, ahí en mi próximo libro, que sale el 23 de septiembre, que no puedo decir el título, hay una parte que me encanta, que dice, no me gusta hablar de Dios, porque Dios no es algo que tengamos que entender, porque Dios es el mismo entendimiento. Así que deja que Dios sea lo que es y nosotros seamos lo que somos, que son las estrellas de este universo. Yo creo que en mi camino, ya he atravesado muchos caminos, incluso religiosos, filosóficos, espirituales. Yo he descubierto algo que me ha acercado mucho a Dios y es entender que la verdadera espiritualidad se vive más en silencio que en ruido. Y que no hay algo más sagrado ni santo que la humanidad, que la experiencia humana. Bueno, Que el abrazo, que el amor, que la empatía, que el entendimiento, que la vulnerabilidad, y que ahí se dominan cosas muy bonitas. Entonces yo creo que Dios está creando todo el juego y nos deja jugar. Y nosotros somos lo que nosotros somos el actor Él nos da un libreto que nosotros podemos interpretar como querramos, pero Dios ahí es donde viene la libertad del libre albedrío, es de que Él te da te da como donde se hace la película, ¿no? Y tú eliges cómo juegas. Me encanta, hay un libro que se llama, buenísimo, se llama Conversaciones con Dios. Ay, amo ese libro de Donald Walsh. Y hay una parte que me encanta porque dice que Dios te está viendo jugar todo el tiempo. Y Él mete mano cuando te acercas mucho a un lugar de riesgo. De resto te deja jugar. Entonces yo creo que parte de ese camino es no buscar a Dios en algo más que lo que está pasando. O sea, este instante, este momento tiene todo lo que necesitas en este momento. Si no, no sería este momento. Entonces, ¿dónde está la pregunta? Aquí. Dios está aquí. Always. Por supuesto. Siempre. Donde estés. Yo me sorprendo contigo porque eres un hombre muy joven, tienes 30 años y pareces 30 años y yo estoy en la crisis. Eres un bebé. Llegué al tercer piso. Mira, eres un bebé, pero ¿qué nivel tienes para expresarte, para comunicarte, para dar esas palabras precisas? Explícame. ¿Cómo lo lograste? Luis, yo creo en que nosotros vivimos muchas vidas, ¿no? Y yo considero que tú eres un alma vieja. O sea, esa es la forma en que yo te interpreto. O sea, no. Y creo que en lo poco que te conozco, sé que has tenido muchos acompañamientos diferentes para llegar a donde estás en este momento. Si crees que eres un alma vieja, ¿has alguna vez hecho como una... ¿Qué tan filosófico nos ponemos? Porque Todo. Sí, No, todo. O sea, yo creo que el tema del tiempo es muy irreal e incierto, ¿no? Yo no creo en las almas viejas, ok, creo. Además que no creo en las vidas pasadas tampoco. ok, Creo en perfecto. vidas paralelas. Perfecto, Creo que sí. todo está pasando como en el mismo lugar y es como una radio. Yo creo que esa sabiduría, esa presencia,
esa inocencia, que creo que es más importante la inocencia que cualquier otro conocimiento, el juego más que cualquier otra cosa. Creo que está disponible para todos, pero es una cosa con la que hay que sintonizarnos, hay que meternos ahí. Yo creo que nadie está más adelantado ni más atrasado que otros. No creo en eso. Creo que todo está disponible. Nosotros elegimos con qué sintonizar. Con cada elección que tomamos, día a día, cada cosa, cada libro, cada conversación, cada exposición, cada decisión, nos va poniendo en esa sintonía, ¿no? Y todas las sintonías en ese campo que Dios nos da están disponibles. Y nosotros vamos aprendiendo cómo meternos en una... Es como cuando estás cambiando en la radio. Me encantan las radios analógicas. ¿Okay? A mí me encanta escuchar radio. Ya la gente no sabe qué es eso, pero va a sintonizar con esas frecuencias. Entonces, yo hace tiempo renuncié mucho al concepto de vidas pasadas o vidas futuras. Creo que son vidas paralelas, sí creo en eso. Ok. Pero creo que todo está pasando a la misma vez y que es nuestro trabajo como el sintonizarnos a esa frecuencia que nos conecta con eso. Al final, todos somos parte de esa misma alma. Hay una frase de mi próximo libro también que me encanta que dice, al final todos somos un organismo que sana cuando aprendemos a respirar juntos. Amén. Me da curiosidad pensar en algo que sucederá en un futuro muy lejano. Cuando ya no estés, ¿qué quieres dejar en tus libros? O sea, ¿Cuál es tu legado? parte de ti quieres que quede, o sea, en una persona que lea un libro de Luis Mayer. Nada de Luis Mayer. Todo el que lo lea. Todo el que lo lea, pero el creador, o sea, el que puso eso en este... Sí, pero todo el que lo lea. A mí me gusta y me pasa con el coaching, me pasa con el club de escritores, me pasa con los espacios que siempre busco crear. No me gusta tanto que se traten sobre mí. O sea, tus libros no se tratan de ti. No sé, léelo. Ok, me parece buenísimo. Léelo y a ver qué consigues ahí. Pero creo que si la pregunta que me hacen, ¿no? ¿Qué legado me gustaría dejar el día que me vaya? Que la gente se busque en sí. Y O creo se que, encuentre en el libro. y creo que cuando te vas profundo en ti, empiezas a verte en los ojos de los demás. Y pasa algo bonito, que empiezas a reconocer esa unidad real que hay entre todos nosotros. Porque está ahí. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me ven 10 años con 40 años? Con 40 años me veo... ¿O no piensas tanto en el futuro? No pienso tanto. Sí, claro, ya. Eso está muy allá, pero si tuviera que dibujar el futuro, ¿no? Creo que haciendo lo que hago, pero más maximizado. O sea, me gusta mucho el camino en el que estoy. El coaching, la certificación de coaching, el Club de Escritores Internacional. Imagínate miles y miles y miles de personas publicando sus libros. Luis, cuando te escucho, veo y te veo, o sea, yo no te conocía, te conocí por medio de una amiga y una persona que admiro mucho, que me hizo llegar a ti. Veo que tus redes, veo que todo tu movimiento es muy orgánico. Eso me hace admirarte más, porque no, pienso que no estás buscando ese reconocimiento, sino que estás queriendo compartir con las personas que conecten contigo. Sí, yo peleo mucho con el tema de el cómo debe ser y con lo que funciona, ¿no? Sobre todo cuando se trata de marketing, porque sí, es parte de esto de mi compañía, es mi sustento de vida. Y con mi equipo yo tengo a veces discusiones, porque le digo, yo sé que eso es lo que funciona, pero yo no quiero algo que funcione, yo quiero algo que resuene. Yo no quiero yo cuando voy a lanzar una generación del Club de Escritores o cuando me llegan nuevos clientes para coaching o con la certificación de coaching, yo siempre tengo la misma oración. Y la oración es que en este lugar esté quien está dispuesto y disponible para esta energía. Y por eso me gusta mucho permitir que quienes tienen que estar estén. Y eso hace que las cosas como que encajen, ¿no? Y ahí creo que entra Dios. Cuando el ser humano no se esfuerza tanto, sino que hago y estoy disponible, estoy ahí, pero no persigo. Yo creo que hoy en día todo el mundo quiere ser el más famoso. Quiero ser el más reconocido, quiero tener la mayor, todo es hacia más, pero ¿qué tanto de esa cantidad está siendo coherente con esa esencia inicial que da? Por ejemplo, el Club de Escritores no es para todo el mundo.
Pues porque yo no te voy a vender publicar un libro rápido, ni un camino fácil, ni publico tu libro en 3 meses, ni yo te hago el trabajo por ti. Eso es lo que la mayoría de los programas están vendiendo hoy en día en todo. No, Tú quieres ser disruptivo. esto es un espacio para que el ser humano pueda encontrarse y reconocer de lo que realmente es capaz, sin necesitar todas esas cosas. ¿Sabes qué es lo más impresionante para mí? Mi experiencia con el Club de Escritores es que lo último que yo hubiese pensado que iba a empezar este año, era escribir un libro. Y me ha impactado tan positivamente, me ha confrontado, pero yo había pedido esa confrontación. O sea, yo estaba esperando hacerlo. Claro. Era algo que necesitaba y eso me lo está dando el Club de Escritores. Yo estoy feliz en el Club de Escritores y quisiera compartir cómo nació el Club de Escritores. O sea, es que es tan impresionante. El Club de Escritores, yo digo que hay susurros que quienes ya no están en este plano nos hablan, ¿no? Y nos susurran cositas y nos dan pistas y nos ponen señales de por dónde meterse. Yo estaba publicando mi libro Mis Sombras, la segunda edición del libro. Es un evento súper lindo. Y de repente, la que me estaba entrevistando en ese momento, se llama Joana Morales, una gran amiga, me pregunta y me dice, ¿y qué viene para Luis Mayer? Es muy curioso porque en ese momento a mí se me vino la palabra el Club de Escritores a la cabeza. Mira, para la vida de Luis Mayer a nivel profesional, se vienen cosas muy cool. De hecho, hablaste de escribir como sanador y voy a hacer un club, en vez de lectura, de escritores, para aquellas personas que quieren escribir. Y yo como aprendí a confiar en esa vaina y a saltar sin la certeza, yo dije, bueno, voy a hacer un club de escritores. A todas estas, yo no tenía ni idea de cómo iba a ser, de la forma, nada. Yo al día siguiente me desperté, abrí Canva, hice un logo, que hasta el día de hoy es el logo del Club de Escritores y lo adoro, parece que lo hubiésemos mandado a hacer con un diseñador. No, Canva. Chat. Y publiqué en Instagram. Ese día se escribieron las primeras 6 personas. Le puse fecha de inicio y el primer Club de Escritores no tenía forma. Yo le dije a ellos, no sé cuánto va a durar esto. Bienvenidos. Y le agradezco a ese grupo. Ahora sí tenemos una muy buena forma. Ahora ya tenemos forma, estructura, planificación, un montón de cosas. Pero fíjate lo que hablamos de la incertidumbre, ¿no? A lo mejor si yo me hubiese quedado esperando a planificar. Y mientras yo hacía el Club de Escritores, yo saqué el máster en escritura creativa y edición literaria. Mientras yo facilitaba el... Pero fue un buen camino porque ibas practicando. Claro. O sea, te diste la oportunidad, te diste el regalo de ir practicando lo que estabas aprendiendo y hasta lo que tú veías que no funcionaba en lo que estabas estudiando, lo podías ir organizando de una forma perfecta, porque creo que el Club de Escritores es un espacio de crecimiento, de desarrollo, de claridad, de incertidumbre. Tiene todo para que una persona pueda sacar su mejor versión en esos 18 meses. Yo creo que ahí está lo bonito de esa parte en la que el Club de Escritores no es para que consigas la rama, es para que construyas las alas. Wow. Así es. Y eso es lo que te decía de hacer cosas para las personas. No es el libro es la excusa. O la consecuencia puede ser. Sí, La persona que te conviertes después que lo escribes es... claro. Es que pues, si publicas un libro hecho con inteligencia artificial, tú no te conviertes en nadie. Es el proceso como Claro, y alguien a mí me pasó con el club, que cuando veo el Club de Escritores y veo la retentiva que tenía y la aceptación de las personas que se inscribieron y las ganas, ¿no? Porque la gente que está en el club tiene una particularidad que es que la gente tiene hambre. O sea, la gente quiere que llegue el martes, la gente quiere que llegue el encuentro. Y esa hambre a mí me mostró y me dijo, para sostener esto, yo requiero desarrollar nuevas herramientas. Sí. Y yo me puse a hacer todo mi máster, lo saqué, me fascinó. Y eso es lo que yo creo que permite que el club siga. Y que va a seguir. Yo te digo que para mí uno entra al club con una historia que uno quiere contar y se da cuenta de que el vaso está vacío. Cuando uno piensa que entra y el vaso está lleno. O sea, yo entré y yo dije, tengo una idea. Y tenía 50, luego tenía otra, luego tuve otra. He tenido como 20 ideas y hoy pude contigo aclarar la idea. Pero cuando entré yo tenía el vaso lleno. O sea, yo me sentía que yo iba ya clara a lo que iba.
y el vaso estaba lleno, pero en el proceso quedó vacío para poder darle espacio como a esa página en blanco para empezar a contarla. Y hablaba con una compañera el fin de semana pasado y le pasó lo mismo. O sea, todos llegamos con una idea y el vaso queda vacío. Bueno, qué lindo las cosas que te quitan las ideas de la mente para que conectes con las ideas del corazón. Wow, es increíble, la verdad. Creo que lo que he aprendido contigo y he aprendido de ti es que primero la incertidumbre es necesaria. Mira, hay una de mis grandes mentoras, se llama Silvia Esparza. Una persona con la que tuve procesos muy lindos en mi vida. Y ella siempre decía, ama el caos y ama la incertidumbre. Empieza por ahí. Empieza a amar el caos y amar la incertidumbre. Sabes que esta semana, bueno, yo te conté cómo empezó mi abril, en el momento que elegí escribir un libro, elegí 1000 cosas y no sabía cómo las iba a resolver, pero sí aprendí a confiar y entendí que uno no tiene que tener fe, tiene que tener certeza, que la certeza te abre puertas, la fe te hace vivir desde el miedo muchas veces porque estás como confiando en algo afuera, mientras la certeza viene desde uno, o sea, Esa certeza interna, esa certeza que no depende de lo exterior. y que ya tú dices, todo se va a resolver. Ayer hablando con Anita de otro tema que teníamos, hubo un momento donde yo dije, o sea, estamos proyectando lo que no queremos, pero seguramente estamos vibrando ahí. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa incertidumbre de nosotras, esa falta de creer en que todo se puede dar? Y lo bonito de lo que tú nos estás diciendo hoy es que tenemos que dejar que las cosas pasen y todo se resolverá después de que tengamos como la intención correcta. Claro. Y si estamos disponibles, ¿para qué? Porque eso es parte de dónde te estás parando tú. Hay mucha gente que quiere hacer sus sueños realidad, pero pocas personas están comprometidas a convertirse en la persona que ese sueño necesita. Así Es el es. trabajo más fuerte. El sueño externo es bonito, pero el sueño externo obedece a quién eres. Y si eso que sueñas todavía no lo tienes, quiere decir que te toca convertirte en otra persona. Listo. Esa es la parte a la que la gente se resiste. Porque amamos la certidumbre, esa página completa, eso de ya sé, y sobre todo con nosotros. Creamos identidades que defendemos tanto. Ayer justamente tenía una conversación muy bonita en la que le decía, pero deja que esa parte de ti se muera. Qué bueno que te sirvió hace 2 años. Qué bonito. Ya no te sirve. Déjala morir. Permite que las hojas del otoño se caigan y se mueran. A que pueda florecer algo nuevo ahí. Claro, necesitan. La primera página en blanco que tenemos que evitar es nuestra identidad. Dejar de casarnos tanto con ese yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No. ¿Cuál es la diferencia entre disciplina y Compromiso. La disciplina y el compromiso, las dos son mejores amigas. Pero la disciplina, al cerebro le encanta la disciplina como la excusa para volverse un autoexigente y un inflexible. El compromiso es hermoso porque el compromiso creo que tiene una base muy fundamentada en el liderazgo personal más que en algo externo, ¿no? La disciplina creo que debemos trabajarla con nosotros. Nadie es nadie para disciplinar a nadie. Ni siquiera los padres. Creo que los papás no deberían disciplinar a mis hijos. Suena como... Hay maneras mucho más bonitas de enseñar que a través de la disciplina. Pero nosotros tenemos que ponernos disciplina a nosotros. Sobre todo tenemos que aprender a ponerle disciplina a nuestra mente. Porque cuando la mente no tiene disciplina, piensa lo que le dé la gana. Y el cerebro es un órgano maravilloso, pero extremadamente flojo y mediocre. ¿A qué me refiero con esto? Flojo porque no le gusta gastar energía y mediocre porque no le gusta retarse. Y si nosotros le metemos disciplina a nuestra mente sin darnos cuenta, nos vamos a convertir en personas flojas y mediocres. Cuando le metemos disciplina a nuestro cerebro, podemos empezar a mostrarle y entrenar a nuestro cerebro a tomar acción y a pensar de forma extraordinaria. ¿Quieres decir compromiso? No, la disciplina para el cerebro? pero lo que nos lleva a generar esa disciplina interna es nuestro compromiso externo. Porque el día que el cerebro quiere ser flojo, si yo estoy comprometido, yo disciplino a mi cerebro. Porque mi compromiso es más fuerte que mi estado de ánimo. El compromiso siempre va a ser el sostén. Como yo les decía en la clase, la motivación, la inspiración inicia cosas, no las termina. Eso lo logra con el compromiso.
Sería falso decir que todos los días tenemos las mismas ganas, la misma conexión. Hay días en los que nos despertamos muy conectados, hay días en los que no. Y ahí es donde el compromiso juega una pieza fundamental. Y yo creo que realmente la diferencia que hay entre una persona ordinaria y una extraordinaria es el nivel de compromiso que es capaz de sostener. Es lindo toda la filosofía, todo eso. Hay días en los que no queremos. Y el día en que no quieres ser capaz de hacerlo, le ganaste a tu cerebro. Porque Me dejaste sin palabras. Quedé como... palabras cuando habla Luis. Mira, todos necesitamos un coach. Todos necesitamos un coach. Yo creo que sí. O sea, yo creo que, a ver, el espacio de autoobservación es importantísimo. Y hay una cosa del coaching que a mí me encanta que dice que un enredo que lo creó una mente no lo puede resolver ella misma. Siempre necesitamos un nuevo observador. Al final, el coaching es un espacio en el que otra persona me acompaña a observarme. Qué lindo. Yo creo que es la definición más completa que tú acabas de dar. Nosotros mismos vamos a buscar las excusas porque nosotros hicimos las cosas. Mientras si tienes un tercero que está observando sin juzgar. De observarte, a cuestionarte, a esas estructuras. Hay una cosa que tenemos nosotros que se llaman estructuras cognitivas, ¿no? Esas estructuras cognitivas moldean la manera en la que vemos la realidad. Es como un filtro de Instagram. Y esas estructuras hay que aflojarlas. Y nuestro cerebro está entrenado para fortalecer dichas estructuras porque nos mantienen a salvo. Y un coach te ayuda a cuestionar esas estructuras. Y a veces a destruirlas. Y quedar en ese espacio en blanco. Pero es necesario vaciarse para poder llenarse de algo nuevo. Sí. Imagínate hacer eso solo. No, muy duro. Qué bonito hacerlo acompañado. Eso sí, elige a tu coach con conciencia. Busca personas. Yo siempre le digo a la gente, búscate un coach. Uno, averigua sobre su vida antes. No le compres a alguien el discurso ni lo que te muestra en Instagram. Velo cómo habla, cómo se mueve, cómo te trata, cómo asume sus compromisos. Velo. Eso te va a dar muchísima información. No tienes que averiguar sus secretos del pasado. 3 cosas básicas. Te van a mostrar cómo es una persona. Y segundo, elige un coach que sea incómodo. Que le guste la incomodidad. Claro, es que hoy en día el coaching se confunde mucho y hay muchas carreras, muchas disciplinas del coaching. Lastimosamente, como con la escritura, hoy en día hay certifícate como life coach en un fin de semana. No creo en esa vaina. Nadie puede desarrollar competencias en un fin de semana. Ya adquieres un montón de información, pero tener información no te hace competente. Conocer la receta no quiere decir que sepas cocinar. Entonces, sí, creo que todo el mundo debería tener un acompañamiento, pero ya en el mundo hay que saber elegir quién te acompaña. Claro. Búscate un coach que sea humano. Búscate un coach que no te diga que él va a hacer nada por ti. Nadie que te venda fórmulas secretas, fórmulas mágicas, el secreto de la felicidad. No hay secreto de la felicidad. Cada quien descubre su secreto, cada quien descubre su forma. Y desde ahí busca a alguien que te acompañe y que no sea cómodo. Porque si es cómodo, quiere decir que te está fortaleciendo la estructura, no te la está retando. Luis, ¿qué representan los padres para ti, tu papá y tu mamá? Los padres son todo. O sea, de ahí venimos, ¿no? Y creo que hoy en día parte y esto se los decía en la clase, hoy en día está muy romantizado lo de poner límites, soltar, alejarse. Y los seres humanos nos estamos volviendo incompetentes en aprender a aceptar, a honrar a papá y a mamá. ¿Qué significa honrar para ti? A mí me encanta la palabra honrar. Creo que hay una película de Disney que es brutal. Se llama Red, Turning Red. Sí. ¡Wow! ¡Qué películas! Disney a veces se lanza unas buenísimas. Sí. Honrar es aceptar lo que es por lo que es. Así lo defino yo. Honrar es aceptar lo que es por lo que es. Y estar en paz con eso. Qué mejor definición. Yo tengo mi historia acerca de honrar a padre y madre y es lo mismo. Yo creo que en el momento que tú puedes aceptar a tus padres y darle las gracias de que te dieron y te eligieron dar la vida, porque como nosotros pudimos haberlos elegido, yo creo que también ellos eligieron tenernos. Claro. O sea, para mí yo creo que hay que empezar de ahí. El que tuvo miedo a tener hijos y te tuvo. El que enfrentó... No, y entender que papi, mami
son seres humanos también, ¿sabes? Y creo que los hijos, cuando nos resistimos a crecer y a tener una visión más madura de la vida, somos tan rudos con papá y con mamá. Así es. Porque yo conozco casos por terapias que tú dices, ¿cómo se honra esto? Casos durísimos. Y luego, cuando te vas profundo y conectas con esa esencia que somos, con eso que vive dentro de nosotros realmente, dices, sí se puede honrar, porque ese que está ahí es un ser humano también. Y es que honrar no significa que tú lo vas a hacer No igual. significa estar de acuerdo. Y que vas, Ese es el conflicto, entenderlo. ni entenderlo, ni que tú lo tienes que hacer igual, porque muchas veces Todo lo contrario es que te lo de pedir es honrar. Yo decía, porque para mí fui católica y soy católica por elección, más no porque no porque lo practique. Cuando me decían honrar a padre y madre, decía, pues yo cómo voy a honrar tantas cosas que yo no acepto y no quiero ser. En el momento en que yo hago paz con la palabra honrar y digo, es que los acepto como son y elijo hacerlo diferente sin juzgar sus comportamientos, me liberé. Y sin necesitar entenderlo, sin necesitar... hay algo que yo llamo siempre la venganza del hijo, ¿no? Que es La venganza del hijo. la venganza del hijo. Es un proceso inconsciente que hacemos con nuestros papás. Que es como, sin darnos cuenta, buscamos conductas, maneras, formas, expresiones de vengarnos de mamá y papá. Bueno, yo creo que eso lo está haciendo mi hija ahorita. Y cuando me va Juli hablando, yo digo, Dios mío, veo tanto a mi hija en Juli. Y ahora siento que mi hija a veces quiere vengarse. Y es un proceso inconsciente que todos buscamos. Y creo que parte de nosotros como adultos, como seres humanos independientes, soberanos, conscientes, autónomos, es empezar a elegir renunciar a esa venganza. Y ahí es donde empieza la reconciliación con mamá y con papá. Yo con mi papá, la historia es durísima. O sea, yo llegué a odiar a mi papá. Odiar. Eso es un sentimiento que creo que yo puedo decir que he sentido 2 veces en mi vida. Y hoy en día mi papá es uno de mis mejores amigos. Amén. Y no es por romantizar lo que pasó, no es por negar lo que dolió, por aceptarlo, rendirme y darnos la oportunidad de ser humanos y descubrir el tesoro que es mi papá, no por la promesa de lo que yo creía que debería ser el papá, sino por el tesoro que él es. Como ser humano, incoherente, imperfecto, con dolores, con miedos, con tortura. Mira, a mí me pasó algo con mi papá, particularmente hace como 2 meses, que nunca me había pasado. Mi papá es un tipo muy recto, muy correcto en la vida. Yo nunca vi a mi papá pedir ayuda, jamás. Y mi papá hace 2 meses me llamó y me dijo, hijo, esto es algo que yo no hago. Necesito un consejo. Ese día mi vida entera dio un vuelto, porque dije, qué arrecho que hace 8 años yo no le atendí el teléfono a mi papá. Y hoy en día este señor contó que yo siempre lo veía con toda la vida resuelta. Me está llamando para pedirme mi opinión sobre algo que le duele. Ahí cuando llegué en internet dice, jamás voy a resolver los peos con mi mamá. Yo le digo, si te paras ahí, no. Y ahí es donde entra el compromiso. Hacer los sueños realidad. Resolver mis conflictos internos. Romper mis identidades es algo que requiere compromiso porque no sabes cuándo termina. Tú no puedes querer resolver los conflictos con tu mamá para la meta, no. Es algo que todos los días. Es una elección vivir ahí. Y ese compromiso nos sostiene. Pero yo puedo agarrar, el niño herido sigue ahí. El niño herido no se va. Ese niño herido dentro de ti sigue. Sí. Y yo puedo agarrar y escuchar a ese niño herido. Y llenarte de soberbia. Pero prefiero escuchar otras voces que además ayudan a calmar a ese niño herido. Y le dan paz y luego me voy y le como un helado y le digo, bueno, niñito, este es para ti. Vamos a comernos el heladito y estamos en paz con esto. No, y que esas vivencias, todo ese escenario que nos estás contando con tu papá es el que te trajo hoy aquí, forma parte. Claro. No, y Te construyó. sin entrar en mucho de mi historia, pero mi papá y mi mamá son divorciados y mi mamá antes me decía, es que eres igualito a tu papá y para mí eso era un insulto. Ahora a mí que me digan, eres igualito a tu papá, yo digo, yes, me encanta. Es que es Me así, encanta eres parecerme su a ti. hijo, eres su hijo. Luis, ¿qué le dirías al Luisito de 15, 13 años? Yo le diría a Luisito, y yo hablo mucho con ellos, Bueno, ¿qué le dices entonces? rato, pero en este momento, en este instante que le diría al Luisito de 15 años,
que gracias por no irse, que gracias por quedarse. Que al final la película se pone más bonita. Una persona que está en una... Pero ganas de llorar. persona que está en un momento donde dice no hay salida, no hay solución. Que todos creo que hemos pasado por un episodio de esa magnitud. ¿Qué les puedes decir? Así como le dijiste a Luisito, no te vayas, A gracias ver. por no irte. Creo que le diría dos cosas. Primero, ríndete a la idea de que es posible que no tenga una solución. Deja de pelear. Exacto. Sí, creo que hoy en día tenemos demasiado romantizado el querer estar bien todo el tiempo, feliz todo el tiempo. No, estar triste es válido, tener dudas es válido, sentir miedo es súper válido. Y cuando menos me resisto a lo que es, más rápido se fuma, más rápido se integra, más rápido encuentro lo que está ahí. Entonces, si sientes que no hay una solución, llega a la paz, busca cómo estar en paz con que hay cosas en la vida que no tienen solución. Sí. A lo mejor hoy en día te toca atravesar un periodo triste, te toca atravesar un invierno, te toca atravesar un momento rudo. Entrégate a él con la misma certeza que te entregarías a un momento feliz. Y vas a encontrar el tesoro que hay ahí. Y lo segundo, deja de buscar la salida afuera. La única salida es hacia adentro. Always. Ninguna solución externa va a resolver los conflictos internos. Puedes ponerte parches, puedes ponerte Ozempic, pero eso no va a hacer que mejores tu relación con la comida. Puedes tomar antidepresivos, eso no te va a curar la depresión. Puedes tomar ansiolíticos, eso no te va a curar la ansiedad. Puedes fumarte la eso no te va a resolver los problemas que estás buscando evadir. Puedes tomarte el traguito, eso no te va a relajar de verdad, te va a deprimir. ¿Para ti qué es la depresión? ¿Ah? ¿Para ti qué es la depresión? Exceso de pasado. La ansiedad, exceso de futuro. Y el estrés, exceso de presente. Hay que aprender a no vivir en excesos. Bueno, me sabía la del pasado y el futuro, no había pensado en la del presente. Ya sé, el estrés es exceso de presente. Dentro de la teoría del coaching integrativo, cuando estudiamos las emociones, se estudian 3 tipos de emociones. Emociones primarias, derivadas y compuestas. Y esas son las 3 emociones compuestas: la ansiedad, la depresión y el estrés. Y es buenísimo porque cuando te ves a ti y reconoces dónde estás, sabes a dónde tienes que ir. Si tienes ansiedad, tienes que ir a resolver los temas con el futuro. Si tienes depresión, hay que resolver temas del pasado. Si estás estresado, hay que resolver temas del presente. La gente bien Y todos tienen que ver con control. La depresión es resistencia a tu pasado. La ansiedad es resistencia al futuro y el estrés es resistencia al presente. los que no quieren lidiar con el pasado. ¿Ah? Los que no quieren lidiar con el pasado. Es tu elección. Si no quieres lidiar con el pasado, no lo hagas. Yo te hago una pregunta. Para mí, el pasado me liberó y me mostró un mejor camino para vivir el presente y proyectarme en un futuro. Muchas personas que conozco, cuando piensan en un proceso de coaching, dicen, yo voy, pero no quiero hablar de mi pasado. Pues, ¿se puede? ¿Tú como coach? ¿Cómo pretendes? Mira, yo se lo explico a la gente con un ejemplo muy raro. Google Maps. ¿Qué pasa si tú te montas en el carro y tú dices, quiero ir a la Aventura Mall, pero no tienes actualizada el La aplicación. location de dónde estás? No puedes llegar. No puedes llegar, ¿verdad? ¿Y dónde estás? ¿Qué te ha llevado hasta ahí? El pasado, ¿cierto? Para realmente poder transformarte tienes que saber dónde estuviste, dónde estás y a dónde quieres ir. Son 3 piezas fundamentales. Por eso, cuando estamos con el libro, yo le digo, y se los digo fuera en las clases, le digo, ¿de verdad quieren hacerlo? Y tú estás aquí por curiosidad, qué fastidio. A mí cuando la gente viene a hacer coaching conmigo, yo por eso les digo, o sea, ¿tú estás dispuesto a? O tú vienes ahí a ver si, porque para ver si, mira, hay coaches mucho más baratos, hay terapias que te van a aplaudir tu inseguridad y tu duda y van a amar que vayas todas las semanas a Nute. Ahí no. Aquí vienes a retarte, aquí vienes a estirarte, aquí vienes a demostrarte y aquí vienes a conocerte detrás de toda la historia que te contaste. Y hay que ir a ese pasado para descubrir cuál es la historia que te vienes contando. Luis, hay muchas personas y yo creo que todo es importante, todas las prácticas de una meditación, aprender a meditar, si te quieres ir a hacer terapia de constelaciones, si quieres hacer terapias psicodélicas, lo que tú quieras hacer. Y yo creo que todo es válido. Sin embargo, para mí, en lo que me ha funcionado a mí, y he hecho de todo un poquito, todas me han servido, pero el coaching donde yo voy y me tengo que enfrentar a mi propia realidad y a esas identidades mías que me gustaron o no me gustaron, en un momento dado
fue lo que me hizo transformar mi vida. O sea, yo hablo desde mi experiencia. Y las otras cosas que he hecho, ahora ya que estoy en un momento más donde puedo observar todo, me han servido muchísimo, pero para organizar de alguna otra forma. Creo que, y esto es algo que yo le digo a la gente, por ejemplo, con la psicodelia, que hoy en día está muy de moda, constelaciones familiares, que están muy de moda, astrología. Todo esto son herramientas que te muestran, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. La astrología no te va a resolver nada. Los hongos alucinógenos no te resuelven nada. Las constelaciones no te resuelven nada. Te muestran que luego tú eliges qué hacer. Pero uno necesita, o sea, para mí, no es la palabra necesitar porque trato de no, pero uno debe elegir ir a coger esta información y llevarla a un coaching donde tú puedas, porque yo he recibido información cuando hice ayahuasca y yo veía todo lo que estaba viendo y yo decía, Dios mío, ¿y ahora para dónde cojo con todo esto? Claro. 2 años después entendí hasta la imagen porque veía constantemente un árbol. 2 años después entendí por qué la veía. Y yo creo que ahí el coaching es una herramienta maravillosa para ayudarte a saber qué hacer con todo eso. Todos los caminos son válidos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he estudiado constelaciones, yo soy constelador también. Creo muchísimo en lo transgeneracional y las constelaciones son una herramienta maravillosa. Pero por algo amo el coaching. Porque creo que del coaching las personas tienen que hacerse responsables. Y ya no están esperando un chamán, un gurú, un ángel o alguien que te haga el favor de resolver el conflicto que solo puedes resolver tú. Para ti, ¿qué es responsabilidad? Responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad para ti? La responsabilidad es... A mí me encanta. Tienen un papel. Hay una imagen que a mí me fascina. La podemos buscar después. Ponemos. Cuando... Hay una imagen, no tengo un papel por ahí, un pequeño, a ver. Fíjate que yo tengo un papel aquí. Sí. De una manera muy simple de explicar la responsabilidad. Yo rompo el papel y lo pongo aquí roto. Responsabilidad es agarrarlo y hacer algo al respecto. No buscar quién lo rompió, no esperar que alguien me lo arregle, no pensar que repitiendo decretos y manifestándolo se va a arreglar solo. No, la responsabilidad es agarrar lo que me inquieta y hacer algo al respecto con el rol que me toca a mí cumplir. Si yo tengo conflictos con mi mamá, yo me responsabilizo de mi rol como hijo. Si yo tengo un sueño, yo me responsabilizo de mi rol como creador de ese sueño. Pero si yo estoy dejando el papel ahí roto y esperando que algo, que una terapia mágica, que una pastillita, lo resuelva por mí, yo no estoy siendo responsable. A mí me encanta el término del Ozempic emocional. Hoy en día hay muchas terapias que se venden como el Ozempic emocional. No te resuelve el peso emocional. El Ozempic no resuelve tu relación con el peso. No lo hace. Luis, tenemos últimos minuticos. ¿Qué nos quieres compartir? ¿Qué quieres? Déjanos algo. Y al final, como no hicimos la intención, quiero que intencionemos el podcast, así sea para finalizarlo, y que nos regales algo de tu libro. Súper. Vamos a verlo. Va a leer un tramito aquí del libro. Primicia. Justamente voy a traer una pregunta que tú hiciste durante la entrevista. Dice, ¿y qué crees que pasa cuando se termina la vida? Pregunté, rompiendo el silencio que había mantenido durante todo este tiempo sobre el tema. Era una pregunta que me había atormentado, pero ahora, con él a mi lado, sentía que era el momento de enfrentarlo. Creo que es la última pregunta que me quedaba para mi sabio. El sabio continuó caminando, pero su paso se volvió aún más lento, como si mis palabras lo hubiesen hecho reflexionar. No lo sé. Nunca he sabido qué pasa después de la muerte. Y aunque a veces me he acercado al umbral del pensamiento, para serte franco, detesto que me pregunten sobre la muerte. Respondió. Durante años viví obsesionado con ese tema. Incluso jugué peligrosamente con la idea de conocer a la muerte de manera prematura. Pero un día, alguien me dijo algo que cambió mi perspectiva. Debes estar aquí, no allá. Debes estar en la vida. Deja de estar en la muerte. Y entonces entendí que mi obsesión con lo que había más allá ocultaba mi incapacidad para estar aquí. Quienes se obsesionan con lo que va a suceder luego de morir, en realidad le tienen mucho miedo a la vida. Sus palabras dejaron al bosque en mudez. Había pasado tanto tiempo huyendo de esos pensamientos, evadiendo mi inquietud interna. El tema que más miedo me daba en la vida era la muerte, y su simple respuesta me aclaraba que es un lugar incierto con el que tenía que aprender a vivir. No tenía que pensar en algo que no me correspondía pensar. Es donde estoy, en la vida. El sendero continuaba extendiéndose,
y aunque el sol brillaba en lo alto, una brisa cálida nos envolvía, dándole al aire una nostalgia, esas brisas que soplan cuando se acerca el final del verano, para volver al otoño, donde todo comienza. Sentía que el final de nuestros tiempos juntos se acercaba, y aunque no lo decía, sabía que el sabio también lo sabía. ¿A dónde nos llevará este sendero?, le pregunté. Finalmente rompió el silencio una vez más. Dije que podría y aprendería a hacerlo, no que sería inmediato. Un lugar muy especial, ese lugar donde todo se termina de encontrar, dijo, y quiero verlo antes de que se me esconda el sol. No me miró al decirlo, pero en sus palabras había una despedida tácita. El fin del viaje estaba cerca, y el mío apenas comenzaba. Seguimos caminando y el sendero se hacía cada vez más difícil de transitar. Se volvía empinado y a veces rocoso. Él iba determinado y en silencio. En un punto más, caminando por el sendero, estábamos escalando. El bosque se había convertido en una montaña grande y difícil de transitar. Aunque había conocido el silencio, nunca había logrado sostenerlo por tanto tiempo. Y el sabio me sorprendió con su habilidad física para afrontar aquel reto que teníamos al frente. Luego de un largo rato y muchas rocas llegamos a la cima de la colina. Llegamos, dijo el sabio. Yo vi a mi alrededor y la vista era espectacular. Podía ver casi todo el bosque. A lo lejos veía aquella playa, el laberinto, un arcoíris gigantesco que creaba gracia a los residuos que quedaban de la tormenta. Era preciosa la vista. Mi estado atónito y de contemplación fue interrumpido por la voz del poeta. Sin tormentas no puede salir el arco iris. Ese es el regalo de, con determinación, no evadirlas, sino enfrentarlas. Es nuestra luz interior que al atravesar el caos crea los colores que pintan la vida. Sin tormentas y días grises, la vida no podría tener color. Es por eso que las personas no llegan a experimentar la verdadera libertad, porque muchos solo creen ser libres, pero no la viven. No confrontan la tormenta, se quedan escondidos y refugiados en su castillo. Ya lo iba entendiendo. Yo también había hecho eso. Había sido de aquellos que, para evadir las tormentas en la realidad, buscaba un refugio en la fantasía. Desde que era niño, huía de los adultos, encerrándome en mi cuarto de juegos. Los gritos de papá y mamá los convertía en anuncios de un noticiero sin público, que se transmitía en un televisor de cartón. Mis miedos se transformaban en muñecos con los que todas las tardes tomaba café. En la fantasía fui cantante, mago, actor y poeta, pero nada de eso lo había traído jamás a la realidad, porque, de alguna forma, la fantasía siempre me había parecido más segura que la vida. Prefieren crear ilusiones fantásticas antes de hacerle frente a la realidad. No explotan la burbuja. Ni siquiera cargados de valentía permiten que su luz, mezclada con el caos, empiece a crear estos arcoíris que anuncian la evolución, el cambio, la transformación. De nada te sirve ser libre de pensamiento si no puedes experimentar esa libertad en la realidad. Yo veía el horizonte perplejo, escuchaba su voz, pero su tono se mezclaba con el mío, y por momentos sentía que quien me hablaba era yo. Tienes que salir de la imaginación, porque solo ahí, en el cruce entre lo que sueñas y lo que haces, descubres de lo que realmente eres capaz. Cuando solo eres libre en tu imaginación, crees que eres libre, pero en realidad eres el prisionero de tus propias ilusiones. Y por muy hermoso que sea el sueño que estés viviendo, hay que despertar. Ya quiero leer el libro. Muchas gracias, Luis. Gracias por compartir algo tan íntimo y que, wow, está espectacular, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí. Espero que no sea la última vez y tenerte. Nada, cuando quieran verlo. No, aquí tenemos mucho de qué hablar y contigo más, eres pura sabiduría. ¿Me cuesta hablar? No, hay que, mejor dicho, traer las preguntas la próxima vez. Luis, muchas gracias. De verdad que hemos tenido la oportunidad de conocerte en el Club de Escritores, pero tenerte acá ha sido un regalazo. O sea, de verdad, sí, yo no vivo agradecida con Dios y contigo de que nos hayas dado esta horita para estar con nosotros. No, No, gracias a y usted queremos por que nos invitarme. dejes algo así como una intención para cerrar, para que este programa se convierta como un portal para que pasen cosas hermosas para quienes lo escuchen. Ok, algo bonito. Cierra los ojos, ahí donde estás. Toma una inhalación profunda y exhálala con un silbido. Inhala profundo otra vez y exhálalo con un silbido. Y vas a visualizar frente a ti un espejo hermoso, grande,
de madera, y te ves ahí. Mira a esa persona que conoces hasta cierto punto. Mira a la única persona con la que te toca lidiar todos los días de tu vida. Mira eso que te encanta de ti. Mira eso que detestas de ti. Y por este instante, permítete verte completo. Sin juzgarlo, sin juzgar la herida ni la máscara, ni el miedo, sin juzgar lo que todavía no has hecho, sin juzgar lo que has hecho. Solo verte y observarte. Y viéndote ahí al espejo, recuerda que tu mayor enemigo y tu mejor amigo no hay que buscarlo tan lejos. Tú decides cómo llevarte contigo. Y eso es lo que te llevará a ese lugar. Y toma una inhalación profunda y vas a repetir después de mí a tu espejo: lo siento, Lo siento, perdóname, perdóname, gracias, gracias, te amo, te amo, lo siento, lo siento, perdóname, perdóname, gracias, gracias, te amo, te amo, lo siento, siento, perdón, perdón, gracias. gracias, te amo. Te amo. Y abre tus ojos. Muchas gracias. Eso se llama Ho'oponopono. Ho'oponopono. Wow. Muchísimas gracias.